Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria, SOCIENFA, y estamos muy contentos de tenerlos presentes en nuestro nuevo evento, porque esto nos permite contactarnos y conectarnos en estos tiempos de pandemia. Dentro de nuestros objetivos como sociedad científica es acercar un poquito la investigación, pero también las buenas prácticas y poder acercarnos a la realidad cotidiana de las y los enfermeros que están viviendo hoy día la pandemia en primera línea, en carne viva. Y por eso el tema que hoy día nos convoca es vivencias y desafíos en enfermería en atención primaria durante esta pandemia. Y la pregunta que nos va a guiar nuestras reflexiones es ¿qué aprendimos y cómo nos proyectamos? Para ello, vamos a tener 3 invitados, pero los voy a dejar con Marcela Faúndez, que es nuestra invitada estelar, y ella ha dedicado todo su trabajo y proyección en enfermería a la gestión y a la calidad de atención en la organización de los pacientes en atención primaria. Ha coordinado todos los programas de APS y hoy día es coordinadora técnico-asistencial de la red de centros de salud familiar Áncora, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es enfermera matrona, con amplia trayectoria en atención primaria y vasta experiencia en implementación de los equipos en APS. Así que le damos la más cordial bienvenida. Marcela, eres totalmente bienvenida a nuestro tercer webinar de expertise. Muchas gracias por estar hoy día. Hola, buenas tardes. Después de tremenda presentación, pero cumplir las expectativas. La verdad es que de todas estamos muy maneras contentos en la sociedad porque creemos que desde la experiencia que todavía seguimos viviendo y que todavía estamos en la mitad de la pandemia, probablemente podemos rescatar un montón de hitos que nos proyecten y nos ayuden a mejorar. ¿Ya? Entonces, la invitación de hoy día un poco es hacer una reflexión y probablemente reflexionar con los equipos en cómo podemos hacer mejoras, en qué estamos haciendo bien, qué podemos cambiar, porque este es el momento en que debemos tomar energías y proyectarnos al cambio, ¿ya? Las crisis nos ayudan a eso. Entonces, voy a comenzar, Juli. Tú me dices si se ve. Vamos con todo. ¿Estamos? Súper. Se ve perfecto. Bueno, la idea en el fondo es un poco, ¿se ve? Súper, cool. La idea un poco es ver el tema de las vivencias de enfermería, pero además de los equipos. Enfermería no trabaja sola, enfermería es parte de un equipo que estamos muy coordinados. Bueno, ¿de dónde salgo yo? Yo soy enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy socia fundadora de la SOCIENFA, tengo la especialidad de enfermería en salud familiar y comunitaria y he dedicado gran parte de mi carrera a todo lo que es gestión de calidad y gestión en organizaciones, ¿ya? Y desde hace 16 años estoy trabajando en la red de centros de salud familiar Áncora UC, que están ubicados en el Servicio Suroriente de Santiago y consta de 3 centros, 2 en Puente Alto y 1 en La Pintana, ¿ya? Y parte de mis labores tienen que ver un poco con la coordinación y la referencia de gran parte de los programas del ministerio. Por lo tanto, me ha permitido desarrollarme de manera bien transversal desde temas como salud sexual y reproductiva, parte de mi farmacia, y eso me permite tener una mirada bien integral, ¿ya? Ahí me pasé. Bueno, ¿cuáles son las cosas que queremos revisar hoy? Un poco es la experiencia de Chile en pandemias. Esto no es como que se nos haya parecido marzo. Las epidemias y las pandemias son parte de la historia de Chile. Un poco de dónde nos encontró, que estábamos viviendo. Enfermería frente a la pandemia, enfermería y los equipos de salud, qué hemos aprendido y algunas conclusiones o reflexiones con las que me gustaría que nos quedaran, ¿ya? Ese dibujo que está ahí es porque cuando hablamos con mi familia de coronavirus, esa es la visión de mi sobrina, así que me pareció que no estaba nada lejos de la realidad, así que esa es mi representación del coronavirus para nosotros hoy día. Entonces, una hermosa representación. Sí, yo lo encontré bien, la verdad. ¿Ya? Bueno, la experiencia en Chile, tenemos ahora todo digitalizado, así que es bien interesante cuando uno se va, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional,
y puede revisar cuál es la documentación que hay sobre las pandemias y las epidemias en Chile. Ya tenemos algunos datos, por ejemplo, desde 1554, y lo pongo ahí en signos de interrogación, porque en esa fecha no teníamos las certezas que tenemos ahora con los registros, ¿ya? Pero es data de, por ejemplo, al sur del Biobío, de epidemias de viruela, ¿ya? Hay, después de los terremotos, también siempre hay mayores riesgos de epidemias, y por lo tanto, por ejemplo, después del terremoto del 47, se registran epidemias de fiebre tifoidea. Entre el 86 y el 87 hay epidemias de cólera que afectaron ampliamente los centros urbanos de Chile, que perdieron hasta el 5% de su población. O sea, en el fondo fue grande el daño, donde además la pobreza era muy amplia en Chile, la población infantil estaba altamente afectada. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que habitualmente después de las crisis sanitarias hay una energía para poder modificar el sistema de salud. Y, por ejemplo, después de 1800 se crea el Consejo General de Higiene, ¿ya? Que es posteriormente el Instituto Superior de Higiene, y que así va evolucionando hasta que lo que es hoy día el Ministerio de Salud. Por lo tanto, son oportunidades a las cuales hay que estar muy atentos. Tenemos también que en 1902 surge el primer curso de enfermería, ya que es un hito importante para nosotros, en el Roberto del Río, que es un curso que está centrado en mujeres laicas. Antes que eso estaba fuertemente centrado en las religiosas, ¿ya? Entonces, esto marcó un hito importante en el profesionalismo. Y en 1906 se inicia la formación de profesionales de enfermeras en la Universidad de Chile, ¿ya? Esto que en esa época duraba 3 años la carrera. Y destacaban, y yo creo que es importante, que siempre se ha destacado por su fuerte base ética, ¿ya? Eso es algo que uno se encuentra en todos los documentos de esa época. Como pandemia, en el fondo, en que el mundo está alterado, tenemos la gripe española, que pese a que dicen que es española, no empezó en España, sino que se inició en Kansas, ya en marzo de 1918, que estaba finalizando la Primera Guerra Mundial cuando sucedieron 50 millones de muertos, eso es 2,5% de la población mundial, y el 20% de la población mundial se contagió, ¿ya? Esto llega a Chile en 1918, duró más o menos hasta 1920, y los primeros casos se produzcan más o menos en mayo, ¿ya? Hay documentación bien interesante, hay un relato que se llama Las dos epidemias, que está en la revista chilena de infectología, que yo los invito a ver para las personas que les interesa saber un poco como de la historia de las epidemias y de las pandemias en Chile, ya que lo pueden encontrar en internet. En Chile murieron aproximadamente 40.000 personas de una población de 4 millones, y los equipos médicos se vieron inmediatamente sobrecargados y sobrepasados, ¿ya? Por lo tanto, esto de que nos pasa ahora en que los equipos están sobrepasados, bueno, también pasaba en esa época. En agosto empezaron a hospitalizar, además se da en este escenario una cosa bien particular en Chile, que se juntaron más cuadros, se dieron cuenta más o menos a mediados de agosto de este mismo año, que había otro cuadro además con exantema, y en la investigación posterior, post-autopsia y un montón de datos, se dieron cuenta que tuvimos al mismo tiempo gripe española y al mismo tiempo brotes de tifus, ¿ya? Por lo tanto, el sistema de salud claramente no tenía cómo responder a esto. Gran parte de la gente que fue afectada era gente de escasos recursos, sobre todo en el tema del tifo exantémico, que está asociado al piojo del cuerpo. Marcela, y eso era uno de los miedos que teníamos al inicio de esta pandemia, tener en concomitancia influenza y COVID. Exactamente, o sea, probablemente si uno lo revisa en la historia, además sucede que siempre nos encontramos con las pandemias a inicios de invierno, ya, o sea, siempre empiezan en marzo, en abril, por lo tanto siempre se nos juntan con cuadros respiratorios, lo que es complejo en el fondo, porque uno empieza a decir, bueno, se me va a juntar todo, ¿y qué hago con el equipo de salud que es el mismo, con los insumos de salud que son los mismos? ¿Ya? Nos comentan también de los asistentes que es esencial entonces hoy día conocer nuestra historia y poder ejecutar la investigación aplicada para poder seguir avanzando. Bueno, a mí me pasó cuando hice esta revisión, porque no es como que yo sepa mucha historia, mi mejor amiga es profe de historia y se debe morir de la risa en este momento porque yo soy la peor en historia, pero me gusta investigar el tema. Entonces,
Eh, Me pasa en el fondo es que uno empieza a reflexionar, es como, ¿por qué no estamos mejor preparados? ¿Cachai? Que esto es una cosa como que se repite constantemente. Cada cierto tiempo tenemos estas crisis sanitarias, pero como traspasan generaciones, no logramos que haya una continuidad probablemente en esto. ¿Ya? Bueno, en Chile, este es un gráfico, la influenza española duró entre 1918 más o menos hasta 1920, ¿ya? Entonces el pic muerte sucedió en 1919. Este es un gráfico de Marcelo López que sale en este mismo documento que les menciono yo, que se llama Chile entre pandemias, y que es bien interesante para ver cómo es el pic. En el fondo hay que tener conciencia de que la población era mucho menos de lo que tenemos ahora, por lo tanto esto es súper significativo en términos de muerte, ¿ya? Y además los recursos eran limitados. Si uno encuentra que ahora tenemos pocos recursos, con una menor población, obviamente hay menos recursos, pero hospitales habían 109 en todo Chile, médicos habían 450, ¿ya? Salas de enfermos 677, entonces todo se veía muy acotado en términos de la respuesta que se podía dar, ¿ya? Aprovechando esa pausa, quisiéramos mandar unos saludos a quienes nos están visitando. Tenemos gente que está participando de este webinar en Barcelona, de Melbourne, de Australia, y ya más cerquita tenemos en Quilpué, en Paine, de la Quinta Región, de Talagante y de Viña del Mar. Conozco un tercio de esos lugares, así que maravilloso que nos estén acompañando, los más cercanos probablemente, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Experiencia de Chile. Este relato me parece muy interesante porque es lo que dice. Cerraron cines, teatros, centros educacionales, se exige pasaporte sanitario a todas las personas que circulan, se establecieron procedimientos punitivos a cargo del personal de carabineros y la fuerza militar. Cuando yo leí de esto dije, pitonizos, o sea, hicieron lo mismo, y efectivamente eh, son las mismas estrategias que se ocuparon en esas pandemias y en estas pandemias, ¿ya? Y eso es preocupante también. O sea, es preocupante, pero además tiene una lógica sanitaria. Probablemente uno piensa que medicina avanza más de lo que efectivamente avanza, ¿cachai? Entonces, las mismas estrategias que servían hace 50 años atrás, hay algunas que perduran en el tiempo porque siguen siendo efectivas, ¿ya? Hay un mix de cosas, creo yo. Por eso consideramos muchas de las cosas de Florence Nightingale súper actuales, a pesar que llevamos 200 años. Exactamente. Bueno, en 1926 también hay que considerar que se aumentan los estudios de enfermería a un año. Enfermería en Chile dura 5 años, pero si no es en todas partes del mundo. En el mundo dura entre 3 y 5 años. Ahí hay un mix. ¿Ya? En esta época ya se pedía media incompleta, todavía no se pedía la media completa. Hay medidas sanitarias que probablemente a veces nos caerían los pelos de a uno si esto llegara a suceder. Por ejemplo, con el tifo exantémico, subían a las personas a camiones y los llevaban a salas de enfermos donde los rapaban. Ya no era voluntarioso, uno lo subían y lo rapaban. ¿Ya? Desde 1930 ya se empieza a hablar de lo que es el capital humano, proteger el capital humano, porque la masa obrera era fundamental que estuviera sana para la economía del país. Así que cuando uno dice esto de la economía es de ahora, no, o sea, siempre ha sido un tema cómo proteger a la masa obrera en base a que la economía siempre se ve afectada durante las pandemias, y eso hace que la pobreza se perpetúe en la sociedad. ¿Ya? Una de las últimas pandemias que es la más recordada, mucho más en Chile que la de la influenza española en el fondo, es la gripe de 1957, ¿ya? Que también vino de Asia, vino de China, que llega por Valparaíso, por los puertos, pero que se concentra en Santiago, en Concepción, Valdivia, Osorno y Anquihue, ¿ya? Y que tiene la particularidad que esto también fue posterior a un estallido social, ¿ya? Estando Carlos Ibáñez del Campo como presidente, donde también la sociedad salió, donde también hubo enfrentamientos con el orden público. Entonces se parece harto al contexto que teníamos ahora en 1957, ¿ya? Seguimos repitiendo la historia. No, repetimos la historia, es bien interesante. 22.000 personas fallecen, o sea, la mitad de los que han fallecido con la gripe española, ¿ya?
Chile es uno de los países más golpeados del mundo en términos de tasas y los más afectados fueron los menores de 5 años y los adultos. En esta época Chile no tenía la capacidad para hacer vacunas, ¿ya? O para poder comprar vacunas, eso todavía no sucedía, por lo tanto, la gente o tomaba medidas sanitarias de resguardo. Pensemos que en esta época la tasa de mortalidad infantil también era muy alta. Eso está muy bien relatado en un libro que se llama Angelitos Salvados, que también los invito a leer, que es muy interesante sobre la historia y se relata un poco esto. Bueno, teníamos un Producto Interno Bruto muy bajo, pobreza y temporalidad. Esto también sucedió entre enero, empezó entre enero y marzo, por lo tanto, nuevamente a puertas del invierno. Y finalmente, bueno, esto es lo que les mencionaba, que están los adultos mayores y que no hubo recursos para vacunas. ¿Ya? Antes de que Finalmente, continúes, quisiéramos mandarles saludos a los que nos están visitando o acompañando hoy día desde Punta Arenas. Tenemos también gente desde Pirque, de Montreal, Canadá, ay, saludo a Pirque, en Puerto su Montt, oriente. en Iquique, Punta de Choros, mira, Coquimbo, Chillán y Quinteros. Saludos Muy, también a Osorno, así que muchas gracias por estar acompañándonos de tantos lugares del país. muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos. Tenemos, bueno, las últimas que, esta yo la recuerdo perfecto, porque esta fue como ataque zombie. No sé si ustedes la recuerdan, pero para la influenza del 2019, la gripe porcina, eh, probablemente es la pandemia que recuerda nuestra generación, ya que comenzó por ahí, también a mediados de invierno, junio de 2019. Empezó en Estados Unidos, ahí tiene toda la historia con estos grupos de militares, donde empezó en algunos grupos particulares. Un quinto de las personas del mundo resultó infectada. Todo el mundo se vio infectado, pero tuvo muy baja tasa de mortalidad. Ahí uno estaba preparado. Yo recuerdo que nos preparamos mucho para una mortalidad muy alta. No sé si se acuerdan, pero entre la vacuna y los antirretrovirales, que en el fondo estornudaba y te daban un antirretroviral, estábamos muy asustados, ¿ya? Pero si uno revisa los datos de Chile, en realidad solamente hay 20 casos reportados de fallecidos por esta causa, ¿ya? Se produjo vacuna y se disponibilizó rápidamente el primer año, ya probable porque es un virus de la influenza mutado en el fondo, entonces ahí vi una base que era mucho más fácil que lo que nos pasa con el coronavirus ahora. Pero yo recuerdo haber estado muy asustada, la población muy estresada con esta pandemia. Entonces, eso era un poco como para que nos diéramos cuenta de que las pandemias no son nuevas, que repetimos cuadros históricos, que probablemente lo que tenemos que hacer es comer más pasas y recordar mejor las cosas, y probablemente que los planes de salud traspasen en gobiernos, en el fondo, que sean una cosa más de Estado, que podamos recordar, que podamos mejorar. Ahora, hay también que ser compasivo con nosotros mismos, esto le pasa a todo el mundo. ¿Ya? No es como que nosotros, solamente Chile, le suceda. A pesar de que había gran evidencia de que esto era algo inminente, que sabíamos que venía una pandemia con algún virus innovador, digamos, Sí, no estábamos preparados y en ninguna parte del mundo. Tienes toda sí, la parece que razón. siempre no nos va a pasar, pero nos pasa. ¿Ya? Ley de Murphy. Ya. ¿Dónde nos encontró la pandemia? Entonces, como sucedió la vez anterior, nos encontró en la mitad de un estallido social, ¿ya? Donde además salud es un elemento esencial del estallido social. Parte de las expectativas no resueltas tienen que ver con el derecho a la salud, como el equilibrio entre que, sí, salud es un derecho, pero al mismo tiempo es un bien de consumo, como lo tenemos ahora, ¿ya? Donde hay poco gasto público en salud si uno lo compara con otros países, por lo tanto hay mucho gasto bolsillo. La gente saca mucho de su sueldo, de sus pensiones para poder comprar fármacos, para acceder mejor a salud. Y donde tampoco tenemos un equilibrio muy claro entre la calidad y la eficiencia, ¿ya? Donde los problemas de salud mental son muchos en nuestro país, o sea, en el fondo la cantidad de gente que tiene problemas de salud mental desde leves hasta muy graves es mucha, y donde la cobertura es muy compleja, ¿ya? Y donde además los modelos de atención tampoco son tan robustos, en el fondo el mismo modelo de salud familiar es complejo de llevar a cabo actualmente, y probablemente esta es una de las grandes oportunidades para levantarlo como un pilar para poder solucionar muchos temas de salud de forma más equilibrada y más integral.
Y hacer un análisis de por qué este modelo no se ha logrado implementar a cabalidad en nuestro país. A pesar de que Exactamente. lo valórico es muy positivo, probablemente hay algo dentro de nuestra cultura que no está tan apegada al modelo. Hay muchos factores, probablemente eso requiere, probablemente un webinar completo, digamos, del modelo. Bueno, y en este contexto del estallido social había un montón de efervescencia, había un montón de frases, y yo me voy a quedar con esta porque la recuerdo perfecto que fue discutida y casi le hicimos bullying en mi equipo de trabajo. Cosas como los pacientes siempre quieren irse temprano del consultorio, o sea, quieren estar temprano en el consultorio porque van a conversar, no ayudaban nada a la situación, y ahí en medio nos encontró la pandemia, ¿ya? ¿Cómo estaban los equipos de salud? No sé, pero mi trabajo ahora tiene que ver más con gestión que con trabajo directo con las personas, pero uno de los temas de los equipos directos de la primera línea, eh, hay un grupo importante de ellos que era parte de las brigadas de salud. En el Fondo de Salud siempre ha tenido un compromiso social, siempre está ahí para poder apoyar a la gente que necesita ayuda. Pero entre el heroísmo, en el fondo, ellos también se cansan y tenían mucho cansancio, mucha incertidumbre, cosas bien básicas, bien operativas. Es como, no tengo dónde ir a tomar la micro porque hay revuelta, ¿ya? Mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo. Y esas cosas son las mismas cosas que tenía la gente que no era de salud en salud, ¿ya? Eh, los profesionales y los estudiantes de salud siempre están fuertemente involucrados en el estallido social, ayudando, apoyando y siendo parte de, ¿ya? Porque muchos, como les digo, muchos de los requerimientos tienen que ver con salud, se sienten responsables de esta respuesta. ¿Qué más nos encontramos? Nursing Now, no sé ustedes, pero yo tenía pensado Marce, globos. Dime. además, para variar estas cosas de la tecnología, estaba sin micrófono. Comentarte que muchos de los Muy bien. profesionales estaban haciendo voluntariado en esos momentos, entonces es relevante Exactamente. que había un Te perdí de doble nuevo, Juli. cansancio, una doble Ahí. pega, creo que estábamos todos altamente estresados en Exactamente. ese momento. Yo Tenemos un diría, comentario también de los participantes ¿ya? que nos dicen que llama la atención que en Chile, con sus inicios universitarios, por mientras que en el extranjero comenzó desde la praxis, o sea, en terreno. Y esto es maravilloso tener la evidencia, por lo que el desafío es plasmar evidencias científicas y comunitarias para poder seguir avanzando en el desarrollo de APS. O sea, probablemente uno de los puntos que tenemos débiles nosotros siempre es la documentación. Cuesta documentar los datos, entonces ahí siempre llegan los grupos docentes a documentar, nos piden documentar y es algo yo creo que tenemos que rescatar. Ya hemos aprendido mucho en este ciclo, desde que se inició el estallido social hasta ahora. Eh, y hay un montón de cosas revisando, decía, pero ¿cómo ha pasado tanto en tan poco tiempo? ¿Ya? Pero Bueno, las enfermeras somos buenas personas registrando, tenemos ahí habilidades para poder tomar sí, datos. pero Tenemos también somos que, muy buenas en quedarnos en el hacer, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí sí, tenemos que sí. lograr ciertos equilibrios. Y por Eh, eso estamos aquí, para comunicar. exactamente. Bueno, ¿qué otras cosas pasaban en Nursing Now? Yo tenía ya pensado en mi cabeza cómo activamos esto, cómo hacemos que los centros se motiven, que pongamos carteles, que mostremos lo que hacemos. Para los que no sepan, bueno, Nursing Now es una campaña que instalaba que el 2020, este año, era el año de las enfermeras y las matronas, en donde la OMS le da un empujón y que surge en el Parlamento británico, concretamente en la Cámara de los Lores, ¿ya? A propósito de un trabajo sobre la salud global del mundo, eh, que se realizó un informe más o menos por ahí por el 2016. ¿Ya? Entonces, este informe habla del triple impacto, donde se habla de la contribución de enfermería eh, debido a la escala de variedad de roles que podemos desempeñar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, te habla de que cuando tú tienes enfermeras con la salud de las personas, debido a que ellas hacen hacemos trabajo en gestión, en trabajo en familia y comunidad y salud pública y control de enfermedades, hay mejor salud, hay mayor equidad de género, o sea, en el fondo se trabaja en género y la economía es más fuerte. Ya eso es el triple impacto de enfermería y esto no lo inventamos las enfermeras, esto tiene un informe que está respaldado con datos y la idea es que este año en el fondo pudiéramos relevarlo a través de las naciones y para eso estábamos súper preparadas. Yo recuerdo haber ido a un par de reuniones y la idea era poder plasmarlo eh, y poder mostrárselo a la comunidad. ¿Ya? Eh, el personal de enfermería representa la mitad del personal de salud en el mundo. Ya todo el personal de enfermería, que incluye a las matronas.
que prestan servicios esenciales en el conjunto sanitario, en conjunto con los equipos de salud. Las enfermeras no trabajamos solas ni somos superheroínas, trabajamos con equipos de salud, y eso es súper importante en el fondo. Si los equipos de las otras disciplinas tampoco podríamos hacer todo, eso es imposible. Pero es importante también destacar nuestra labor. A lo largo de la historia, el personal de enfermería siempre ha sido primera línea, ¿ya? Y eso hay que relevarlo. Entonces estábamos preparando fiesta con bombos y platillos, y yo recuerdo que cuando empezó la pandemia encontré esta publicación en una página que se llama Enfermería Saturada, que decía: cuando la OMS dijo que iba a ser el año de enfermería, yo me imaginaba otra cosa, y la verdad es que yo también me imaginaba otra cosa. ¿Ya? Fue fantástico ese comentario, fue totalmente revelador. Yo creo que, sobre todo en la academia, nosotras en docencia estamos tratando de prepararnos a algunas actividades divertidas, desde alianzas hasta publicaciones y seminarios, y nos quedamos con que todo se suspende y ahora hay que hacer enfermería en primera línea. Ahora, de que nos hicimos notar, ya, pero yo esperaba otra cosa. Nos pasamos desapercibidas y eso fue relevante. Es relevante, ¿ya? Pero, insisto, yo me reí mucho con esto, y de hecho lo encontré en mi WhatsApp buscando fotos de los sectores de donde yo trabajo. ¿Dónde nos encontró la pandemia? En el trabajo local. Esto es solamente un gráfico para que podamos tener en nuestra cabeza todo lo que hacemos en conjunto con los equipos. Insisto, no hacemos el trabajo solas, pero enfermería en atención primaria, en salud familiar, es transversal, ¿ya? Entonces estamos con niños, estamos con adultos, estamos con adultos mayores, en dependencia. Es muy amplio en esta gama de trabajo, ¿ya? Formamos parte de equipos multidisciplinarios, trabajamos con técnicos, trabajamos con administrativos, trabajamos con otras profesiones, con o sin especialidades, médicos familiares en nuestros centros, enfermeras con su especialidad en enfermería en salud familiar y comunitaria, ¿ya? A través de los programas, trabajamos con programas como el de Sename, que es a través de Ministerio de Justicia, con el Chile Crece, de la Mideso, muchas veces haciendo derivaciones a las salas de rehabilitación, haciendo nexo con los kine, con las nutri, con las matronas. Es súper amplio, y nuestro en la mitad de eso de la pandemia. Ahora, Así ¿qué fue. empezó a pasar? No sé. 31 de diciembre, el primer caso. Yo recuerdo perfecto haber estado conversando entre diciembre y enero con mis colegas, y como que miramos en menos la pandemia. No, si van a hacer un par de casos, no van a llegar, hay que lavarse las manos y esto no va para el lado. ¿Ya? Recuerdo perfecto esas conversaciones en la calle, por ahí, por Marcoleta, donde yo tenía mi oficina. Se cierra el mercado de Wuhan, se identifica el virus, primera muerte el 11 de enero, primer caso en Estados Unidos. Febrero comienza la crisis sanitaria. Yo creo que esta fue la primera alerta cuando empezamos a ver las noticias de Europa, lo estresados que estaban allá en Europa, en el fondo Italia, España, y cómo mostraban las imágenes de los colegas, de la gente de sanidad colapsada, ¿ya? Y en ese momento decimos, bueno, tenemos la experiencia de Europa, no nos puede pasar lo mismo. Si nos están avisando con tiempo, ¿ya? Les pasó a ellos, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros si somos Chile, de este porte chiquitito? ¿Ya? En febrero el primer caso en América Latina, en Brasil. Después en marzo el primer caso en Chile, en Valparaíso, si no me equivoco, la pareja de compañeros de la salud que estaban y que fueron leves. El 11 de marzo la mesa declara pandemia. El 14 pasamos a fase 3 rápidamente en Chile, no pudimos empezar a trazar los casos. El 15 de marzo nos suspende las clases, que yo creo que ya no volvemos hasta marzo del próximo año probablemente. El 21 de marzo es la primera muerte en Chile, que fue una adulta mayor. Toque de queda, comienzo de cuarentenas, récord de muertes en Italia. Yo recuerdo que me estresé mucho y me dio mucha pena cuando veía esas imágenes. Cosas como la nueva normalidad, y yo creo que marca un hito importante el 29 de abril, que fallece la primera funcionaria de la salud, que fue un administrativo del CENFAM de Las Tarrias, ¿ya? Y probablemente todos nos dimos cuenta de que esto no puede pasar, ¿ya? Y fue un hito. Es impresionante recordar las fechas, porque fue todo en muy poco tiempo. Estamos extremadamente abrumados aún por el cambio de vida que hemos tenido que adaptar a nivel mundial.
Entonces, ahora el que tú recuerdes estos grandes hitos que hemos tenido ya en esta pandemia, nos vuelve a resignificar los sufrimientos que hemos ido teniendo en estos pocos meses y que ha significado que nos adaptemos y vayamos generando algunas formas de tratar de remediar esto. Desde enfermería estaba todos los equipos plantados trabajando frente a este problema, pero también destacar que Xochienfa nace de esto mismo, de alguna manera de dar un poco respuesta y tratar de contribuir desde el conocimiento y desde la evidencia a esta problemática social que estábamos viviendo todos. Así es. Lo que no nos puede pasar es no aprender. Hay que aprender, sí o sí, por favor. Bueno, desde este dolor tan intenso esperamos aprender. Sí, ¿qué pasa con nuestro techo, por Dios? Y así nos comentan los asistentes que es importante entonces derribar las brechas que hay entre la ciencia y la práctica, porque nuestra profesión cuenta con teorías y modelos, hacemos práctica reflexiva y la idea es que cada vez que generemos evidencia esto traspase hacia la práctica cotidiana. Hay prácticas que se han demorado más de 80 años, que se descubre un nuevo evento, algún tratamiento indicado, una innovación, 80 años en que la población llegue a tener esos beneficios en salud. Entonces necesitamos que la transferencia del conocimiento sea real. Y esperamos ser un aporte para eso y generar a partir de Xochienfa también un pequeño aporte para hacer una transformación cultural. Y por ahí nos mencionan que vivan las nuevas generaciones para que vayan apoyando el desarrollo del conocimiento y mejorando la práctica. Bueno, ¿qué pasó después en el fondo? Pasó que yo recuerdo esta foto donde el centro de la atención estaba en los ventiladores mecánicos. Sí. Era como que iba a resolver todos los ventiladores mecánicos. Y la verdad es que hubo mucha energía puesta ahí. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento como los colegas del hospital tuvieron que transformarse, los equipos hospitalarios tuvieron que transformarse, ya, o sea, yo recuerdo en las reuniones con el servicio, soy del suroriente, entonces, cómo ellos trabajaban día y noche, 24/7 para poder montar un sistema que estaba basado en el hospital. Ahora, eso trajo nuestras consecuencias, que en el fondo APS se invisibilizó, ¿ya? Los recursos estaban centrados en la atención hospitalaria y tuvimos un primer apoyo que fue una como de reforzamiento, que la idea era que pudiéramos dar algunas prestaciones extra para apoyar el COVID, pero eran muy marginales respecto a lo que realmente estaba sucediendo. Y yo creo que aquí hay que derribar el mito de que atención primaria no significa atención simple, ¿ya? Significa que tenemos otras competencias y otro conocimiento y tienen otras dificultades. Y que atención primaria no es la puerta de entrada. Y creo que acá nos faltó un poco esta reflexión como país de algo que también les había sucedido en España, por ejemplo. España tuvo un tema y España lo levantó cuando nosotros pudimos haber aprendido probablemente y no tomamos el guante, ¿ya? Y esto nos jugó mucho, mucho en contra, probablemente. ¿Qué pasó? Que, bueno, independiente de que nos invisibilizaron, atención primaria igual tomó el guante, digamos, porque atención primaria no se queda ahí, ¿ya? Y cambiaron roles. Cambió roles rápidamente de una APS que es preventivo promocional fuerte a una respuesta crítica a la pandemia. Ya esto pasó en semanas, en días, empezó a absorber demanda, se suspenden las atenciones habituales, pasamos de tener centros llenos de gente a empezar a suspender atenciones porque no podíamos exponer a las personas y estas fueron decisiones que se tomaron muchas veces localmente, de manera casi por WhatsApp, ¿qué vaya a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? O por comuna, los servicios de salud coordinados, mi servicio de salud es un 7, así que coordinó súper bien esto. Pero mantuvimos algunas cosas importantes. Por ejemplo, mantuvimos controles sanos. Esto es más o menos, esto es una foto, probablemente esto varía de Arica a Punta Arenas. Inmunizaciones, lactancia materna, porque decíamos, bueno, si además tienen problemas de lactancia y no toman pecho, la lactancia es fundamental para la prevención de infecciones respiratorias, entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio acá? Control de personas con enfermedades descompensadas, sabíamos que las personas con enfermedades descompensadas tenían mayor riesgo de hacer COVID, ¿cómo mantenemos esto? ¿Cómo tratamos de prevenir que todo empeore? ¿Ya? Yo creo que esa fue la gran apuesta de atención primaria sin muchas orientaciones desde los niveles más centrales. Y sin recursos. Y sin recursos. Entonces fue un tremendo desafío que yo creo que sorteamos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos. ¿Ya?
Y además lo sorteamos de una manera bien proactiva, en el fondo sin esperar indicaciones, sin quedarnos dormidos y con calidad. En el fondo esto no fue como que escribimos y decidíamos a la loca. Se generaron un montón de protocolos, se generaron un montón de estrategias, planes. Yo tengo mi primer plan del 14 de marzo, pero he visto que las comunas, hay planes que están de febrero, comunas que fueron mucho más proactivas, que empezaron a pensar qué es lo que hacían si llegaba el COVID. Se empezaron a separar los turnos, cada centro decidía si era 15-15, 7-7, cada uno tenía sus propias definiciones, pero el punto es que se hacían cosas, ya que en el fondo no nos quedamos pensando de que en realidad el COVID solamente iba a llegar a los hospitales, por lo tanto los hospitales ventiladores eran importantes. Nosotros, estando en terreno, nos dimos cuenta que en nuestra comunidad, que lo que llega al hospital es la punta del iceberg, y que nosotros nos hacemos cargo un poco de todo el resto. ¿Ya? Estábamos claros de eso, yo creo que era la certeza que teníamos que iba a ocurrir de esa manera. Cosas como yo me acuerdo haber puesto en el Twitter de donde yo trabajo que le avisamos a la comunidad que los queríamos mucho, pero que no los podíamos saludar de abrazo. Y eso causó conmoción, porque era tan habitual que nosotros nos abrazáramos y nos diéramos el típico beso de saludo, ¿ya? Entonces, cuando uno lo coloca como una medida sanitaria, era complejo en ese momento. Es relevante, nos comentan también desde los asistentes que es relevante crear entonces estos puentes sólidos para poder generar transferencia de la ciencia del cuidado, ¿cierto? Hoy día más que nunca se necesita esta aplicación de marcos científicos técnicos para poder proteger la dignidad humana. Por lo tanto, enfermería tiene todos los accesos a estos datos, a la información de primer nivel en contacto con las personas, pero también de esta información de lo cultural y de lo relevante que es adaptar todas las indicaciones que vengan de nivel central a nuestra realidad local. Sí. Por lo tanto, necesitamos empoderar a enfermería y a los equipos de salud por territorio. Exactamente. ¿Ya? Otra cosa que sucedió es que empezamos a levantar capacitaciones con los equipos. Ya, o sea, yo recuerdo perfecto que entre los tecnólogos médicos, por lo menos donde yo trabajo y en mi red, los hisopados nasofaringios no se tomaban. Nosotros no era parte de nuestras prestaciones, por lo tanto, entre el tecnólogo médico, los quienes, las enfermeras, cómo nos capacitamos para poder hacer esto, para poder darle mejor oportunidad a la gente de poder acceder. Se empezaron a hacer capacitaciones presenciales, el e-learning. En esa época aún teníamos internas de enfermería, por ejemplo, entonces le pedíamos a las chiquillas que nos ayudaran con la capacitación, con la educación a los usuarios que todavía estaban en el lavado de manos, apoyo desde las escuelas. Las enfermeras de infecciones se preocupaban de definir áreas clínicas, entonces como un centro que tiene 40 años, empezáis a ver la infraestructura para que te dé lo mejor que puede, para poder atender a pacientes respiratorios por un lado, no respiratorios por el otro, empezar a ver cómo definimos el uso de los elementos de protección personal antes que llegaran las definiciones del nivel central, la gestión de insumos, que fue escaso, pasamos de una mascarilla que costaba 20 pesos a una que costaba 800 pesos en algún momento, era una brutalidad, ¿ya? Trabajo en red con los servicios de salud, con los hospitales, empezar a hacer nexos, empezaron a surgir WhatsApp con las urgencias, por ejemplo, para saber cuál era la condición, para saber cómo podíamos mejorar el flujo de las personas, ¿ya? Adaptarnos con lo que teníamos para poder dar la mejor calidad de atención. Exactamente. El testeo, separación de áreas en el fondo, nos dio también algo bien curioso y pasó harto en nuestra red en que había menos gente en los centros, pero había mucha atención domiciliaria porque la gente tenía mucho susto de ir a los centros, ¿ya? Y eso generó que tuviéramos que sacar las prestaciones. Entonces parecía que estábamos vacíos, pero había mucho trabajo y mucho cansancio, y de hecho todavía a propósito de las atenciones fuera como del edificio, ¿ya? Estas fotos son de los equipos de los centros de trabajo, así que muchas gracias a ellos que me permitieron usarlas, ¿ya? En la marcha se aumentan las competencias, mucha capacitación hasta el día de hoy. Hay veces que uno tiene que empezar a decidir cómo se capacita, porque el e-learning ha surgido de una manera impresionante. Mantuvimos las actividades, los seguimientos telefónicos, muchas veces con nuestros propios teléfonos, ¿ya? Hoy día los chips todavía no están considerados, o cómo vamos a hacer contactos. Recién con los últimos meses empezamos a tener mejoras.
pero también teníamos población que no era COVID, que había que seguir, enfermedades crónicas, niños sanos, otros grupos de riesgo. Eh, Seguimiento a las personas, antes que nos delegaran el seguimiento, nosotros ya seguíamos a los usuarios, en muchas comunas de manera más o menos formal, porque dimos cuenta de que desde el nivel central era súper complejo para ellos hacerlo y las personas querían saber qué pasaba con ellos. Eh, Cosas bien operativas, como no tengo licencia y me van a despedir si no tengo licencia, a me siento mal y no sé quién me va a ver. Surgen las atenciones domiciliarias, los oxígenos a domicilio, no todas las comunas lo tienen, tenemos oportunidades importantes para poder hacer eso. El trabajo con los ELEAM, con los hogares de adulto mayor, y nos encontramos también en situaciones que teníamos que acoger a familias donde el discurso era, prefiero morirme aquí que ir al hospital, porque veían en las noticias cómo estaban los servicios de urgencia o tenían esta sensación de que era peor y que te podías poner grave en los hospitales, o que la espera no era digna en el fondo, ¿ya? Y los equipos tuvieron que tomar muchas decisiones frente a eso. ¿Qué nos pasó? Por lo menos yo tengo la experiencia y en mi red está esta experiencia en el suroriente que cuando teníamos el pic entre la semana 20-24 con un 61% de exámenes positivos, surgen las salas de observación prolongada en mi red, que son salas que en el fondo surgen de el tratar de hacer más digna la atención y la espera en las personas. En que había evidencia que con intervenciones tempranas, y hay evidencia que con intervenciones tempranas y que es compleja, disminuían las complicaciones, ¿ya? Y donde las enfermeras, los enfermeros y otros estamentos se organizaron incluso haciendo turnos, que en el fondo la atención primaria no hace turnos de noche. Y mi equipo, por ejemplo, el equipo de los centros Áncora y el equipo que puedo nombrar equipos de contacto, equipos de La Pintana, se organizaron para poder hacer turnos de noche, San Ramón, eh, y eso habla mucho de cómo veíamos cómo poder aportar más a la población. Aquí en el fondo uno puede conversar, sabes que esto no es atención primaria, esto es mayor complejidad, es un riesgo. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue no hacerlo a la loca, nos organizamos, hicimos protocolos, pues el servicio nos ayudó, Puente Alto, hicimos mucho trabajo en red con las comunas. Yo creo que esto es un ganar-ganar en la relación entre comunas, ¿ya? Protocolizamos mucho, entonces la idea en el fondo era disminuir la mayor posible el riesgo, pero que las personas estuvieran mejor, ¿ya? Formalmente, en junio empezamos a hacer testeos, y digo formalmente porque hay, no sé si se acuerdan, pero hubo mucho debate, como nos pasan esto cuando ya lo hacemos hace rato. Surgen capacitaciones, surgen recursos, y yo creo que también marca un hito en el fondo. Es como, es interesante cuando la autoridad en el fondo nos dice, ustedes hagan esto, y muchos de nosotros dijimos, esto ya lo estamos haciendo, qué bueno y dense cuenta que lo estamos haciendo bien, podemos mejorar sin duda, pero nunca dejamos de ver las necesidades de la comunidad, ¿ya? Y yo creo que atención primaria destaca por eso. Atención primaria toma el guante todo el rato. Yo Esta creo era, que esta eso era una fue visión un general. aspecto sumamente relevante, porque claramente se vieron obligados a reconocer que atención primaria era extremadamente necesaria, que tenían que aumentar los recursos, que nos habían dejado un poco botados, pero que a pesar de que no teníamos un liderazgo, la indicación de recursos que necesitábamos, la necesidad dijo, bueno, hay que fortalecer atención primaria ahora y finalmente se empezaron a enviar algunos recursos, insumos y capacitaciones que ya eran necesarias y que ya lo estamos haciendo. Ahora, finalmente yo quiero, y la idea es ahora que esto son cosas generales de las cosas que hemos hecho como equipos de salud, como equipos de enfermería, parte de un equipo de salud, pero Santiago no es Chile y tenemos aquí cosas interesantes que nos pueden decir las regiones también, ¿ya? Así que dejo de compartir en este momento, eh, porque creo que tenemos que compartir otras experiencias.
Así es. Y bueno, para poder conocer otras experiencias, mientras comienzan a compartir pantalla, les voy a comentar que tenemos a Carolina López Pérez. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Entonces vamos a tener dos experiencias, una del sur y una del norte. Carolina actualmente está también cursando la carrera de Ingeniería Comercial con mención en Control de Gestión, también en la Universidad Arturo Prat, y yo creo que hay que destacarlo porque una segunda carrera es realmente relevante, y la verdad es que, en mi opinión, ya que es súper personal, esto que diga mención Control de Gestión le va a enfermería totalmente. Además, ella ha estado encargada de las unidades de traslado ambulatorio del SOME en el Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique. Fue encargada también de la unidad de archivos en el mismo hospital y hoy día es enfermera de APS, es referente del programa Equidad Rural de las postas rurales y ha trabajado en los programas de salud cardiovascular, adulto mayor, del CEFAM Juan Marqués de Bismara de Pica de Iquique. Y también contamos con la presencia de Jorge Piñeguillo Casas, que él es enfermero de la Universidad Austral, también es especialista en salud familiar y comunitaria, diplomado en promoción de la salud y en educación superior, y es líder en el Centro de Salud Familiar de la comuna de Río Bueno. Voy a dejarlos con estos dos invitados, va a iniciar la presentación Carolina, así que agradecemos la participación de ustedes también y que hoy día nos acompañen contando dos experiencias, una del norte y la otra del sur. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿me escuchan? Súper bien. Bueno, voy a empezar entonces. Muchas gracias por esa presentación. Primeramente, me siento súper halagada de estar acá. Mi primera experiencia en un webinar y estoy súper contenta y espero traspasar esta experiencia en lo que es PICA, que esto se encuentra en la comuna de Iquique. Para los que no lo conocen mucho, es una comunidad, una localidad rural. Y yo, como hijo Julieta, estoy encargada también de otras localidades, son también postas. Por ende, la experiencia de esta pandemia ha sido muy fuerte para nosotros, así que aquí les voy a presentar más o menos lo que toda esta experiencia ha sido totalmente caótica, pero maravillosa a la vez. Bueno, ¿en qué contexto nos pilló esta pandemia? Aquí les presento más o menos lo que es el Centro de Salud Familiar Juan Márquez Bismara, que queda en Pica. Es el único centro que se encuentra en esta comuna y tiene también lo que es urgencia, y ahora tiene SAPU, que estamos muy contentos con este nombramiento. Así que cada día estamos creciendo más porque la población migrante que tenemos es mucha y tenemos también un alto fluido de público siempre y de gente y de pacientes que ingresan a esta comuna. Por ende, cada día el centro nos queda más chico. Acá tenemos también muchas... Quise como tratar de colocar fotos de lo que más o menos nosotros hacemos a través de lo que son las rondas, lo que son las postas, ya, y el tema del trato con la gente es mucha en Pica. Ya como les explicaba, son muchas personas que son migrantes, por ende el CESFAM se forma al final como un pilar importante en las familias, en todo el tema de su vida en general. Bueno, cuando llegó la pandemia, como decía Marcela, primero con el tema de China y todo, nosotros lo vimos súper lejano. Ahora nos llegó como de un día para otro, no pensamos tampoco que en Pica iba a llegar, y la verdad es que nos ha azotado bien fuerte, por ende tuvimos que cambiar el switch de un día para otro, y la preparación comienza más o menos a principios de marzo, cuando empezamos a tener ya casos acá en el norte y obviamente también en Pica. Acá más o menos empezamos con el tema de las capacitaciones, empezamos con el tema de las sanitizaciones, empezamos con el tema de poder también capacitarnos entre nosotros mismos a través de la urgencia, a través del SAPU, a través del mismo CESFAM. Y bueno, el esfuerzo fue tremendo. También fueron muchos los esfuerzos locales a través del municipio, a través del mismo CESFAM, con el tema de los EPP y todo lo que conllevaba, bien es cierto, a que nosotros mismos no nos pudiéramos
contagiar con este virus, porque si nosotros nos contagiábamos, el CESFAM iba, entre comillas, a cerrar. Entonces no podíamos nosotros exponernos a eso y dejar a toda la población de Pica sin atención. Entonces para nosotros también ha sido como, ha tenido un estrés, además, extra, por el hecho de que no nos podemos contagiar y no podemos dejar a la gente, como se dice, botada, literalmente. Tuvimos que hacer muchas cosas nuevas. Sí, como decía Marcela, el tema de la atención a la comunidad cambió de un día para otro. La participación de la enfermería en sí se volvió súper importante en esta pandemia. Empezamos a ser más líderes de la atención, empezamos a exponer cómo que teníamos que trabajar, y el trabajo en equipo cada día se volvió mucho más potente. Y en Pica es un dato más o menos súper importante. En mayo aproximadamente, la comuna de Pica crea el Centro Exclusivo de Atención Respiratoria, el CEAR. Este CEAR es exclusivo solo para gente que tiene sintomatología COVID, y obviamente también fue muy arduo el trabajo de jefatura, de todos los colegas que estuvimos en pro a este centro. Ahí también está una enfermera que también tuvo que aprender a tomar el examen, tenemos el equipo multidisciplinario, y el rol de la enfermería, como les explicaba, sí fue muy importante porque obviamente es muy necesario en esta pandemia. Por otra parte, la comunidad también entendió y aportó también con el equipo y con el centro de salud. Acá les expongo una foto de que no solo recibimos apoyo del servicio de salud, no solo recibimos apoyo del municipio, también recibimos mucho apoyo de la gente, de los locatarios. Nos hicieron donaciones al centro, nos llevaron guantes, nos llevaron mascarillas, nos llevaron buzos, y eso a nosotros igual era como un plus y era una gotita de ganas de seguir trabajando, porque ellos entendían y a la vez nos querían ayudar, no querían que quedáramos sin equipo de protección. Así que eso igual a nosotros nos ayudó mucho y nos impulsó a seguir trabajando por ellos y por toda la comunidad. Bueno, tuvimos que integrar a todos los niveles de atención. Se realiza una remodelación completa de los recursos. La atención domiciliaria se volvió el fuerte aquí de la enfermería y del centro en general. Empezamos a hacer todas las atenciones en domicilio, empezamos a protegernos a nosotros, empezamos a proteger a la población. El centro también empezó a salir, empezamos a ocupar las ambulancias. O sea, al final Pica se transformó en una atención en el CESFAM y una atención en el CEAR, en el Centro de Atención Respiratoria. Entonces teníamos doble atención, doble estrés, pero era al final lo que queríamos nosotros hacer para la gente, porque al final no queríamos parar el tema del contagio, los equipos epidemiológicos empezaron a trabajar. Fue una experiencia caótica, pero muy bonita a la vez, porque me di cuenta de que nosotros como CESFAM y como equipo de enfermería pudimos cambiar el switch de un día para otro y empezar a trabajar y empezar a combatir este virus. Si bien es cierto, no estábamos a lo mejor en el hospital, pero teníamos un peso mayor porque no teníamos ningún otro centro, somos los únicos en Pica. Entonces la gente al final, nosotros tenemos muchos casos inclusive de gente que no quería ir al hospital, que se quería quedar en Pica. Entonces obviamente nos vimos con el deber de seguir aprendiendo y de ser al final la puerta de entrada de estas personas que confiaban ciegamente en nosotros. Bueno, ¿qué debería cambiar en enfermería en el futuro dada la experiencia en curso? Creo que la atención domiciliaria enfocada en el autocuidado de las personas, como las familias, como la comunidad, debería perdurar en el tiempo. El valor también del trabajo en equipo y la unión entre los colegas, es este valor agregado para enfrentar esta nueva situación. Y yo creo que esta unión que se ha formado, a lo mejor no solo en mi equipo de trabajo, sino en muchos otros SFAM, es lo que al final nosotros decimos, puta, sí, tenemos este equipo, tenemos un piso, podemos seguir trabajando, podemos hacer cambios, podemos seguir atendiendo incluso de una mejor forma a la gente, y yo creo que eso es lo bonito de esta profesión.
Bueno, el trabajo individualizado como la atención de manera única y personal al usuario se debería cambiar en todo lo que es atención primaria. Tengo muchos casos ahora, como también me decía Julieta, yo trabajo en lo que es cardiovascular, la gente no quiere ir sola a su control. Ya tenemos un ingreso de un paciente que está con una diabetes y no quiere asistir solo porque le da miedo ir al CESFAM, porque quiere ir acompañado de su esposa, de su hermana, de su familia, hasta de un vecino nos hemos encontrado y nosotros no podemos cerrarle la puerta a eso, al contrario, tenemos que decir, sí, ya, venga, hagamos la atención, obviamente con todos los cuidados de protección, vamos a explicarle al paciente o al usuario, le vamos a explicar también a su acompañante, porque ya, yo creo que de ahora en adelante, la gente con todo lo que está pasando no se quiere sentir sola. Y obviamente este tema del virus ha tocado muy fuerte a toda la población y que nosotros estemos ahí dando, aparte de un tratamiento, una gota de alivio, una palabra también de aliento, y que unamos también ya sea al vecino, a su hermana, lo tenemos que hacer. O sea, ya esta atención única, individualizada, yo creo que ya no debería existir más ya en todo lo que es APS. ¿Qué aprendizaje nos deja esta pandemia? Me costó de todo lo que se me ocurría pensar en qué lo que había aprendido con todo esto. Creo que una de las primeras cosas es la capacidad de reinventarnos. Eso, si bien es cierto, quedó clarísimo en todos los equipos de salud, en donde de un día para otro tuvimos que hacer reales cambios en todo lo que estaba ocurriendo para poder dar una atención eficiente, un diseño de mecanismo eficiente para toda la atención de calidad que ya brindamos antes, no podíamos dejar de darla, teníamos que seguir haciéndolo. Y teníamos que a lo mejor capacitarnos el doble, dormir menos, lo que sea, pero al final teníamos que seguir dando la misma atención de calidad para que nuestros pacientes, para que nuestros usuarios al final pudieran ver que nosotros no teníamos miedo, sino que íbamos a salir adelante y que íbamos a salir de todo esto. Nada reemplaza el contacto humano. Eso es algo que aprendí. Yo algo súper personal, que llegara la abuelita, abrazarla y eso ya no se podía hacer. O sea, lo único que queremos es que esto al final pase para volver a entregar, aparte de esa atención, esa calidez humana que caracteriza a todo lo que es enfermería. Y obviamente eso no se debe perder. Al contrario, tiene que ser mucho más y tiene que seguir perdurando en el tiempo y es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros como enfermeros, el hecho de la calidad humana que tenemos todos. Bueno, eso con respecto a mi experiencia, gracias por su atención. Estas fotitos de nuestros spam, en donde nosotros nos caracterizaba mucho eso, la unión. Ya nos volveremos a reunir, volveremos a hacer todas estas actividades que hacíamos antes, que en verdad nos gustaban mucho, y era lo que, como les digo, nos caracterizaba mucho a nosotros en Pica. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera volver a destacar que finalmente enfermería estuvo trabajando más allá de la obligación, sino que el compromiso con las personas es mucho más relevante, por lo tanto, adaptan condiciones, generan estrategias para turnos de noche o los centros que generan ustedes en combinación con la comunidad. Entonces, es impresionante cómo este compromiso con la persona y mantener la atención digna y de calidad se va viendo reflejada en el relato que hoy día tú nos traes para poder dar a conocer fielmente esta experiencia. Así que te agradecemos mucho, mucho este relato. Comentarte que te mandan muchos saludos desde Facebook, que hay gente que está comentando que le encantó, que eres una gran enfermera, que te conocen personalmente, que te están viendo desde tu localidad. Aprovecho de comentar que tenemos una encuesta desde la cual pueden evaluar la presentación que estamos haciendo ahora y además se pueden inscribir para poder recibir certificación de esta presentación en su asistencia. Así que muchas gracias. Vamos ahora con la presentación de Jorge, a ver qué nos puede contar desde la comuna de Río Bueno. Bienvenido, Jorge. No te preocupes.
Mientras logras, no se escucha tu micrófono, mientras logras conectar bien la presentación, recuerden que pueden ir contestando la encuesta para que nos digan qué les pareció esta actividad y vayamos además logrando generar la certificación de aquellos que quieran tener una certificación para presentar. Aprovechamos de mandar saludos a la comuna de Padre Hurtado, a la comuna de Pirque, a Nos, que nos están viendo en estos momentos, a Maipú, que también nos están viendo en estos momentos y nos han enviado muchos cariños y saludos. Estamos entonces con la presentación de Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. No sé si ahora se escucha. ¿Sí? Súper bien. Bueno, agradecer primero que todo la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. En realidad fue algo que me sorprendió gratamente. Si bien es cierto, no soy tan sureño como otros colegas que están por ahí, pero de repente se siente un poquito esa distancia, digamos, sobre todo cuando ocurren cosas tan importantes como las que estamos viviendo. Antes que todo quisiera contarle más o menos a la gente un poquito de Río Bueno y dónde está ubicado, para que contextualizar un poquito la situación y tratar de empatizar, digamos, con las cosas que nosotros nos tocó vivir acá también. Bueno, el CEFAM de Río Bueno está ubicado en la región de Los Ríos, en la provincia del Ranco, es una región relativamente nueva. Obviamente la ciudad ícono de nuestra región es Valdivia. Estamos ubicados aquí en el polo sur, por así decirlo, de la región. Es un lugar muy turístico y además la actividad económica principal es la ganadería, principalmente lo que es la producción de leche y de la carne. Por ahí habrán visto el famoso queso Río Bueno, eso. En el fondo relata un poco lo que hacemos principalmente acá en Río Bueno. Otra de las características de nuestra comuna es su alta ruralidad. ¿Ya? Nosotros tenemos una población de 30.000 habitantes aproximadamente. Tenemos un CEFAM del cual dependen 7 postas. ¿Ya? Nuestra dependencia técnica es del Servicio de Salud y la dependencia administrativa es de la Municipalidad de Río Bueno. Nuestro CEFAM tiene alrededor de 150 funcionarios de la categoría A, F, incluyendo el personal. Estamos, bueno, aquí en el sur de la... nuestra población, como ya le había adelantado un poquito, es alrededor de 30.000. Si comparamos con La Unión, que es nuestro vecino más cercano, 39.000, Lago Ranco 10.000, Futrono 15.000. En general, la provincia del Ranco bordea los 97.000 habitantes y nuestra población es eminentemente rural, o sea, la mayor cantidad de población está distribuida, desconcentrada de lo que es la comuna de Río Bueno. Por eso que tenemos tantas postas y tantas estaciones de salud, como vamos a ver más adelante. Tenemos, bueno, están distribuidos por sectores, fuimos súper creativos en sector 1, 2 y 3, a diferencia de otros lugares que le han puesto ciertos colores o nombres de, qué sé yo, de arbolitos, como he escuchado por ahí en algunos otros lugares. Además contamos con dependencias como la sala de rehabilitación kinésica motora, la casa amiga de la familia, donde se concentra todo el equipo de atención de salud mental, y además tenemos un SAPU que funciona habitualmente con la mayoría, ¿cierto?, los turnos cortos de las 17 a las 24 y los fines de semana y de lunes, o sea, fines de semana y festivos de 8 a 24 horas. Además tenemos otra curiosidad, nuestro centro de salud está al ladito, pero al ladito, 50 pasos del hospital de Río Bueno, que es un hospital tipo 4. Entonces eso también es bueno por un lado y también ha sido complejo por otro lado, porque siempre cuesta un poquito diferenciar los roles que son propios, digamos, de cada centro de salud. Mostrarles además, bueno, un poquito la sectorización, nuestra población creciendo un poquito, digamos,
y el sector 3 el que tiene mayor población, y de hecho ese ha sido uno de nuestros grandes problemas eh, para poder llegar, digamos, a toda esa gente con los equipos de cabecera que existen. Además, tenemos algunas unidades de apoyo que son como las habituales, una central de esterilización, un vacunatorio, la farmacia que tiene 2 puntos de dispensación, una unidad oftalmológica, el WAPO, que se llama, un box de procedimientos y también hacemos ecografía. Nuestra atención rural se distribuye principalmente por 7 postas y 14 estaciones de salud. Tenemos un jefe del área rural, del cual, digamos, se desprenden todas estas centros que nosotros tenemos. Gran parte de nuestras postas se renovaron en el 2012, así que eso también es una gran ventaja porque están muy bien equipadas y son muy cómodas también para dar atención a la gente del campo. Nuestro equipo 1, por ejemplo, aborda los sectores de Cayurruca, Caymayín, Vivanco y Mantilhue. Mantilhue es la zona más alejada que tiene Río Bueno y que colinda con la comuna de Puyehue. Estamos en la ribera norte del lago Puyehue. Por lo general, Mantilhue es como relativamente conocida desde el punto de vista turístico. Y Cayurruca es la localidad que colinda con la comuna de Lago Ranco. Entonces también hay harto flujo y movimiento de pacientes de un sector a otro. En el equipo 2 tenemos las postas de Crucero, Futahuente y Trapi. Además del equipo de cabecera que acude, digamos, a estos lugares, tenemos rondas que nosotros le denominamos de equipos transversales, donde participan otros recursos como la psicóloga, el nutricionista, el asistente social, podóloga y la parte odontológica. Esos son los sectores. Y se pegó. Ahí hay un diagrama más o menos de cómo están distribuidas las postas para que poder entender un poquito las distancias que muchas veces nosotros tenemos que recorrer. El equipo de salud rural siempre sale desde el CEFAM hacia las postas. Y por ejemplo, como yo les comentaba, Mantilhue, que es la zona más lejana, y la estación más alejada, que es la de Rucatayo, en ir y volver, el equipo recorre más o menos 200 kilómetros. Como para tengan una idea del tiempo que se gasta, digamos, en llegar a los lugares y de ahí dar la atención que está programada. Crucero es uno de los lugares rurales que concentra mayor población. Y bueno, hace tiempo que hemos estado trabajando para lograr reponer esta infraestructura o de frentón transformarla en un centro comunitario de salud familiar. Y así a grandes rasgos, bueno, nuestra misión, que es la misma de todos ustedes, ¿cierto? Es la de brindar atención de salud durante todo el ciclo vital, ¿cierto? La salud de la mujer recién nacido, salud infantil, adolescente, salud de las personas adultas y adultos mayores. Esta es la típica foto icónica de nuestra comuna, la llegada a Río Bueno, un puente que fue construido hace muchos años atrás y que ha aguantado muchos terremotos también, y ahí está. También es, bueno, un dato no muy bueno, pero es el lugar preferido para los suicidas también. Bueno, ¿en qué estábamos nosotros cuando empezó la pandemia? Nosotros en el equipo rural, dando la atención clínica, como yo les comentaba, y participando de algunos proyectos como la conectividad, que a lo mejor para muchos a lo mejor no significa nada, pero para nosotros era algo muy importante poder lograr conectar las postas de salud con Internet para poder implementar el sistema de registro clínico electrónico. Nosotros usamos un sistema distinto al RAYEN, que es como el más popular. El nuestro se llama RAS, pero es muy similar y tiene algunas ventajas que el RAYEN tampoco, que no tiene, digamos. El programa MAIS, la implementación del programa de salud cardiovascular, que como ustedes saben siempre hay modificaciones que de repente hay que implementar, que hay vacíos de información, definir los roles que cumple cada profesional en este programa. Bueno, yo soy además coordinador del SAPO Río Bueno, y bueno,
en ese momento nos agarró, digamos, cuando empezó este problema. Y bueno, lo más importante es que estábamos preparándonos para el proceso de acreditación. De hecho, nosotros teníamos concertada la visita de los pares evaluadores externos en abril. Así que comprenderán las personas que están trabajando en la acreditación todo el estrés que eso significa en lo que es la confección de protocolos, de levantar información, ¿cierto? Y no solamente levantar protocolos, sino que también hacer que los 150 funcionarios internalicen de alguna manera estos lineamientos que son importantes, digamos, para lograr lo que es la acreditación. Así que estábamos en todo eso cuando comenzó la pandemia. ¿Cómo respondimos nosotros? En realidad, bueno, enfermería, pero en realidad nosotros, como bien dijo la colega en la primera presentación, nosotros somos transversales, estamos como metidos en todas las áreas del quehacer. Y, y la verdad es que estamos esperando, digamos, que nuestras autoridades locales reaccionen frente Estamos con algunos problemas de conexión. Vamos a ver si los podemos mejorar. Y recuerden que pueden ir contestando las evaluaciones de la actividad y también, si necesitan certificación, enviarnos a través del link que está circulando en los comentarios para que nos vayan contando si es que lo necesitan. Me llama la atención la gran diversidad de actividades que han tenido que desarrollar y además es bien importante la gran área geográfica que tienen que abarcar. Imagino que ello debe haber generado complejidades distintas para poder continuar la atención y la entrega a los cuidados de los pacientes. Recuerden también que si tienen alguna consulta o duda, está el contacto para revisar esas preguntas y que nos pueden seguir en Instagram, está la página web de Sochienfa y en todas las redes sociales. Carolina, respecto de aquellos aprendizajes que tuviste tú durante la pandemia, ¿qué crees que fue lo que más te marcó personalmente? ¿Ahí sí se escucha? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más me marcó? El nivel de cambio que pudimos tener como enfermeras, como equipo. Estábamos hablando un día de las metas y al otro día estábamos hablando de cuidarnos entre nosotros mismos y de cuidar a la población para que no se pudiera contagiar. Eso como que me marcó, ver cómo de un día para otro estábamos hablando de peras y después Reconocer en uno mismo la capacidad de adaptación es increíble, porque tienes que estar puesto al límite, enfrentado a la realidad, límite para que te obligues a modificar y estar a la altura del desafío. Marcela, y a ti personalmente, ¿qué crees que fue lo que más te marcó durante este proceso de aprendizaje? O sea, probablemente que, a ver, en mi cargo, en mi rol, yo soy de gestión en el fondo. Entonces, esto de no estar presente y de entender que la gente que trabaja en gestión tiene otro trabajo que hacer, tiene otro llamado, y que no tiene que ver con estar en primera línea, ¿cachai? Entonces, fue bien complejo al inicio el darte cuenta de que uno tiene capas de intervención. Entonces, claro, hay un equipo que está en primera línea y un equipo que está un poco más atrás, pero hay otro equipo que para que el de primera línea tenga las cosas que necesita para trabajar y para que tenga las condiciones, tiene que estar atento todo el tiempo. Yo creo que ese equilibrio es bien complejo para la gente que está en gestión y que es difícil de entender por la primera línea también. Ya es como tú no estás enfrente directamente, entonces no lo estás viviendo al mismo tiempo. Yo creo que ese es el mayor desafío para la gente, para que haga sintonía también con la primera línea, en el fondo, cómo uno hace sintonía de las necesidades de ese grupo.
Claramente, o sea, desde los distintos lugares de trabajo, los distintos roles que tenemos que hacer, los desafíos han sido todos distintos y hemos tenido entonces que adaptar nuestras atenciones a las condiciones de trabajo, pero también tratar de tener empatía respecto de los distintos roles. O sea, hemos todos que tenido que modificar la forma de actuar frente a esta pandemia. Y claramente, desde el liderazgo en la gestión en tu caso y luego desde la primera línea en nuestros dos invitados, la forma de readaptarnos es distinto. Y creo que la resiliencia, la adaptación y la preocupación genuina de los pacientes es una de las cosas que más ha destacado enfermería a lo largo de la historia y hoy día más en pandemia. Y seguimos con las indicaciones que nos ha indicado finalmente Florence Nightingale, que la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes está determinada por la calidad de la atención que hace enfermería. Bueno, vamos a cerrar porque tenemos problemas con la conectividad con Jorge. No sé si quieren generar algún comentario antes de que nos despidamos. Marcela. O sea, la idea en el fondo, yo creo que los problemas de conectividad, Jorge, hablan mucho de lo largo y ancho que es nuestro país, ¿ya? Y lo difícil que es conectarnos entre nosotros. Eh, eh, en el fondo, tenemos que ser consistentes con eso también, no solamente en el discurso. Y queríamos terminar un poco esto, no olvidar hacernos esta pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Ya? Y cuando nos hacemos esta pregunta, yo encontré estos slides de Mafalda que a mí me encantan, porque encuentro que tiene unas frases que son increíbles. Siempre nos estamos preguntando, mi familia dice, bueno, esto no va a parar nunca. Y la verdad lo que deberíamos preguntarnos es, ¿no sería mucho más progresista preguntarnos dónde vamos a seguir? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Ya? Y darnos cuenta de que este es el momento de hacerlo. En el fondo tenemos que tomar energía, tenemos este espacio que está entre el status quo en el que estábamos y tenemos este espacio de aprendizaje que está antes de caer en el pánico, ¿ya? Entonces hay que llegar a un equilibrio y entonces ¿cómo nos mantenemos en este espacio de aprendizaje y no panicar? ¿Ya? Queremos hacer queremos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes y vemos que hay cosas que se pueden cambiar, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? Porque la norma dice, como si la norma fuera una persona, la señora norma que nos obliga a hacer cosas. ¿Ya? La señora norma a usted le obliga a hacer cosas. Entonces, Totalmente. estamos entregando el valor a las atenciones de enfermería, lo podemos hacer mejor, las atenciones clínicas en general, no solo la enfermería. Los cuidados están centrados en las personas o están centrados en llenar el REM, centrados en la norma. ¿Ya? Es sumamente relevante pensar en qué queremos mantener y qué necesitamos modificar para poder llegar a este equilibrio que nos menciona Marcela. Aquí estamos de nuevo, Jorge, no sé si nos quieras contar respecto de los aprendizajes más importantes que tuvieron finalmente dentro de tu experiencia en Río Bueno. No sé en qué momento me desconecté, pero bueno. Contextualizar el centro de salud. ¿A dónde llegaría? No sé. ¿Qué debiéramos cambiar? Finalmente es lo que nos faltó para cerrar tu presentación. Perfecto. Si quieres, comparto yo la presentación. No sé si ahí se ve. ¿Sí? ¿Y me escuchan? Te escuchamos, pero no vemos la presentación. Bueno, ese es el teletrabajo de fondo, ¿ah? No sé qué pasó. Pero ahí estamos compartiendo. Pero puedes comentarnos, Jorge. Yo creo que es interesante en el fondo que tú nos puedas relatar un poco cómo lo vivieron, cuáles son las vivencias que ustedes tienen. Yo creo que eso es súper enriquecedor para los que somos del centro y que se nos olvidan las regiones. Bueno, las vivencias fueron muchas.
bueno, ahora hemos agarrado un cierto ritmo de lo que es el manejo y el funcionamiento de nuestro centro. Pero respondiendo un poco a la pregunta, la política que debería cambiar, o cuáles son las cosas que rescatamos, principalmente las acciones dormidas. No sé si me escuchan ahora. Yo las defino así como Perfecto. dormidas porque en Sí, realidad aparecieron roles que son propias de la enfermera y que por distintas razones no podían ser, digamos, trabajadas, como por ejemplo el tema de las guías, el tema de la capacitación de lo que es el manejo del uso de las APP, estar en permanente monitoreo, seguimiento, ahora lo que es la búsqueda activa, nosotros estamos haciendo muchas jornadas donde se toman exámenes a, a los casos sospechosos y también se hacen testeos aleatorios buscando posibles, digamos, contagiados. Eh, y lo que yo creo que va a pasar es que los centros de salud nos van a quedar chicos, porque como esto yo creo que va a seguir y vamos a tener que rediseñar muchas cosas, y una cosa es la infraestructura. Pensando en los distanciamientos, en estas bases técnicas que siempre muestran la relación de profesionales y los instrumentos, la población. Yo creo que eso va a variar importantemente porque para poder dar alcance a lo que plantea la APS en nuestras acciones habituales, vamos a tener que disminuir los rendimientos y vamos a tener que aumentar la cantidad de profesionales para poder dar abasto con todos los desafíos sanitarios que se vienen. Y lo otro que pasó en relación a esto que fuimos invisibilizados por los hospitales principalmente, porque al principio se centralizó todo esto en los hospitales, definir finalmente lo que es nuestro rol de la APS, que es la pesquisa y la derivación oportuna, el testeo, la búsqueda activa, hacer el seguimiento, la construcción de información que pueda ser sistematizada y compartida para que sea más efectivo, digamos, nuestro trabajo. Y eso. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Carolina, no sé si nos quieres comentar algo relevante para cerrar. Nada, me tomo igual las palabras de Marcela, que creo que ahora con este tema de esta pandemia es el momento que tenemos nosotros como profesionales de la salud de decir, de mirar hacia atrás y decir qué es lo que estaba haciendo mal o qué es lo que no estaba haciendo tan bien y nada, cambiar de aquí al futuro, que la atención, obviamente, como les decía, sea mayormente de calidad, pero también sea de la parte emocional, de no perder eso, y no porque haya habido esta pandemia se pierda, al contrario, sea cada vez más sólida y podamos entregar, aparte del conocimiento, también mucho amor, que es lo que yo creo que ahora todos necesitamos. Marcela. Creo que estás con el micrófono apagado. Era para que interactuáramos. Les agradezco, en el fondo les decía a Carol Jorge mucho que nos muestren. Fue súper difícil poder contactar a alguien de regiones y eso nos habla de Chile largo y diverso, porque tienen todas las ganas, pero estas cosas como el internet, los tiempos, los horarios, hacen que sea complejo. ¿Ya? No nos hacemos cargo de la complejidad de Chile, ¿ya? Y la complejidad de nuestras comunidades. ¿Ven a la presentación No. ahí? ¿Sí? No. Ahí está cargando. No, porque lo dejé de compartir. Dame un segundo. Ahí. Ahí. Y esto es solamente querer un poco decirles que déjame, tengo un problemilla acá. Ahí. Recuerden entonces contestar la encuesta. Si tienen algunas dudas nos pueden contactar a través del correo de Sochienfa. Y si necesitan el certificado de acreditación de la participación, también nos pueden inscribir a través del link.
Ya, ahí sí, Ahora sí, ¿cierto? perfecto. Ahora sí, ya. Eh, en el fondo, lo que yo quiero poner acá, creo que hasta ahora ya el computador no funciona, así que déjalo sin la presentación, sí, porque creo que lo relevante de esto es que, dejar de compartir, ahí, Se ve eh, súper y en bien. el fondo, sí, APS es confiable. Yo creo que eso es una de las cosas que son más relevantes. APS es confiable, APS no espera que se nos den instrucciones. Es relevante que atención primaria no reniega de la autoridad, pero necesitamos que nos den los recursos, que podamos llegar a las comunidades, que nos validen en el fondo. A estas alturas yo creo que ya reconocemos que hay cosas que pudimos haber hecho mejor, no hay que quedarse en eso, hay que seguir avanzando, pero para eso necesitamos que tener un soporte importante. Hay cosas que no podemos perder todas las redes que hemos instalado entre los centros de salud familiar, no podemos perder toda la innovación que se ha hecho, hay centros que han invertido, hay comunas que han invertido en plataformas de comunicación, pero hay cosas que nos limitan en el fondo. No pareciera razonable en este momento, por ejemplo, que no podamos hacer controles de niños sanos por forma telemática porque no podemos pesarlos, ¿ya? Eso hoy en día no parece tan razonable, entonces uno podría decir, bueno, está bien, hay una norma, hay un plan, este Chile crece contigo, pero no puede ser que no pueda considerar algo como un control sano porque no lo puedo marcar en el REM, ¿ya? Y yo creo que esta es la oportunidad para dar un tremendo paso, para que la gente no tenga que moverse a su casa, para poder aumentar la equidad, poder llegar a lugares donde no llegamos, hacer rehabilitación por vía web, hacer llamadas telefónicas y que eso se valide como una intervención en salud. Nosotros tenemos súper buena experiencia, por ejemplo, en que las familias nos digan, ¿sabe qué? Yo me siento más escuchada ahora que usted me llamó por teléfono que cuando yo voy a su box presencial porque usted está mirando el computador, ¿ya? Y eso nos habla de que la verdad es que a veces que centramos las intervenciones en nosotros y en el REM o en el marcado de la estadística y no en la necesidad y en la vivencia de las personas. Entonces yo creo que hay que reflexionar, reflexionemos con los equipos, pero además no nos quedemos ahí, impulsemos los cambios, cuestionemos cuando nos impongan algo, con argumentos, ya con argumentos científicos, con argumentos de la experiencia, y que este es el momento, ahora es cuando. La historia nos dice que después de cada crisis sanitaria se puede modificar el modelo de salud, y se debe modificar el modelo de salud. Así que yo los invito a que nos quedemos con eso, les agradezco mucho que podamos compartir las experiencias y yo creo que eh, nos sirve en el fondo conocer en qué están los colegas en todo Chile. Sí, claramente el desafío es pensar qué modificaciones vamos a tener que hacer para futuro y una de las cosas relevantes que están pendientes es salud mental en atención primaria. Vamos a cerrar, vamos a agradecer a Carolina y a Jorge, que en estos momentos no nos escucha, por las presentaciones, por la disponibilidad. Agradecemos a los auditores que están mirándonos en estos momentos, que nos han visto de todas partes del país y también del extranjero. Así que, nada, pues, desde la sociedad agradecemos su participación. Mi nombre es Julieta Araneda Bernal, soy enfermera y hoy día les damos las gracias por acompañarnos. Así que nos despedimos diciendo hasta pronto porque tendremos prontamente un nuevo webinar para ustedes. Que estén muy bien y los dejamos. Chao, chao. Muchas gracias, Julieta. Chao, gracias, Chao, chao. equipos. Chao, colegas.